Joseph Merrick fue un ciudadano inglés que se hizo famoso debido a las terribles malformaciones que padeció desde el año y medio de edad. Condenado a pasar la mayor parte de su vida trabajando en circos, solo encontró sosiego en sus últimos años de vida. A pesar de su desgraciada enfermedad, sobresalió por su carácter dulce y educado. La mayor parte de su vida se le tildó de no tener una inteligencia destacada, pero en sus postrimerías demostró que tenía una inteligencia superior a la media. Padeció síndrome de Proteus, del cual podría presentar el caso más grave conocido hasta el momento. Pasaría a la historia más conocido como el hombre elefante. Joseph nació el 5 de agosto de 1862 en Londres. Era hijo del matrimonio conformado por el comerciante Joseph Rockley Merrick y Mary Jane Merrick. Presentó los primeros síntomas de su enfermedad a los 18 meses. A partir de los 4 o 5 años de edad, en su cuerpo empezaron a formarse bultos y los huesos de sus extremidades y su cráneo se desarrollaron de forma normal. En la edad adulta no llegó a superar el 1,57 m de altura. Como las deformaciones de Joseph empezaban a ser ya espectaculares, muchas personas se agrupaban en la calle para observarlo, hecho que hizo que Mary, su madre, lo llevara y trajera personalmente del colegio. También lo llevaba consigo cuando daba clases en la escuela dominical. Así Joseph pasó toda su infancia al lado de su madre, lo que le desarrolló una gran dependencia de ella. De mayor, siempre la recordó como una madre muy cariñosa y entregada a sus hijos. Joseph tuvo 2 hermanos menores. Estos eran sanos y no presentaron ninguna deformación. El padre de Joseph, que siempre se había ganado la vida como cochero, abrió en 1870 una pequeña mercería que regentó junto a su mujer hasta 1873, año en que ella falleció a causa de la bronconeumonía. Según Joseph, que tenía por entonces 11 años, ese fue el peor suceso de su vida, incluso peor que su enfermedad, ya que junto con su madre se iba la única persona que le había demostrado amor verdadero y lo había cuidado. Se quedó totalmente solo, y en ese punto es cuando empezaron sus mayores padecimientos. Poco tiempo después, su padre volvería a casarse con una viuda que tenía 2 hijos. Con ello, sus desgracias se recrudecieron, entrando así en una de las etapas más infelices de su vida. Su madrastra y hermanastros nunca lo aceptaron, y además de las vejaciones continuas que le propinaban e ignorando todas las dificultades que le ocasionaban sus deformaciones, le exigieron que trabajase y ganase dinero para contribuir al sustento de la familia. Le reprochaban continuamente que se escudaba en sus malformaciones para no tener que trabajar. Joseph recordaba que su madrastra solía quitarle el plato de comida cuando todavía estaba a medio terminar, recriminándole que, con lo poco que aportaba al hogar, lo que se había comido ya era mucho más de lo que merecía. Ante la insistencia de la madrastra, y gracias a la colaboración de su tío Charles Merrick, consiguió emplearse en una fábrica de cigarros. En ella estuvo trabajando durante 2 años, hasta que su gigantesca y deformadísima mano derecha le impidió seguir atando hojas y consecuentemente lo despidieron. Las continuas humillaciones domésticas de las que era víctima lo llevaron a escaparse varias veces de su casa. Su padre salía a buscarlo y Joseph solo accedía a regresar si su padre le prometía que lo tratarían mejor. Su padre, al que posteriormente en su autobiografía le reprocharía que nunca lo quiso como un hijo, le consiguió una licencia de vendedor ambulante. Con un carro, Joseph recorría las calles vendiendo artículos de la mercería de su padre. En pleno desarrollo de la adolescencia, las dolencias de Joseph empeoraban y su aspecto era ya impactante. Su imagen ya causaba sorpresa y evidentemente su labor como vendedor fue un total fracaso. Finalmente, la insoportable presión familiar, los sucesivos ultimátums de su madrastra hacia su padre y un castigo físico hicieron que Joseph se marchara de casa para siempre, llevándose sus pocas pertenencias en su carro de vendedor a la edad de 15 años. Tras marcharse de casa, continuó vendiendo durante el día las mercancías de mercería que se había llevado consigo y por la noche dormía en la calle. Su tío Charles Merrick, hermano menor de su padre, regenteaba una barbería y, alentado por vecinos de la situación de su sobrino, salió a buscarlo y lo tuvo en su casa durante 2 años. Joseph siempre recordó el buen trato que recibió de sus tíos. Su tío, quien falleció en 1925, testimonió el maltrato que recibió Joseph por parte de su madrastra y el total abandono de su padre.
Este hecho hizo que las relaciones entre Charles y su hermano fueran muy tensas. También mencionaba Charles Merrick la gran voluntad de su sobrino, a quien veía salir todos los días a vender con su carro aún sabiendo que regresaría con las manos vacías. En 1879, la vida de Joseph volvía a complicarse. El gremio local de vendedores ambulantes había denunciado que Joseph daba mala imagen y pidió que no se le renovara la licencia para vendedor. Joseph ignoraba esa queja y cuando fue a renovar su licencia se encontró que le negaban la renovación. La casa de su tío era muy pequeña y Charles y su esposa esperaban un hijo. Joseph pensó que era una carga muy grande para ellos y que no debía abusar de su amabilidad. Aún en contra de la opinión de su tío, Joseph decidió ingresar en una workhouse a finales de 1879. Las condiciones de vida de las denominadas workhouse eran sumamente duras y Joseph las resistió durante 12 semanas. Salió, pero solo por 2 días. Cuando se dio cuenta de que jamás encontraría trabajo como una persona normal, tuvo que regresar y permaneció durante 4 años más. Joseph siempre habló de su estancia en ese local con miedo y horror. Al 4.º año de estar ahí, la protuberancia que le crecía en la cara ya le impedía comer y los responsables de la workhouse creyeron conveniente llevarlo a un hospital para que lo operaran. Y de paso, se lo quedaran ya que en la workhouse no se daba asilo a aquellos que no podían ganarse la sopa y la cama que les ofrecía el Estado inglés a cambio de trabajo. En el hospital, le operaron de la protuberancia en forma de trompa de elefante, que dio origen a su apodo. Joseph recordaba que la operación fue muy dolorosa, pero que le consiguieron quitar medio kilogramo de tejido y que pudo volver a comer mejor y hablar con más claridad. Mientras se recuperaba de la operación, se acrecentó su deseo de no regresar a la workhouse y pensó cómo podía ganarse la vida. Exhibirse en las ferias ambulantes de la época era la única salida para él, aunque no le gustaba la idea. Merrick supo por un periódico que un conocido promotor de ferias llamado Sam Torr estaba en Leicester y decidió escribirle contándole su situación y que estaba interesado en trabajar para él. El promotor, en cuanto lo vio, supo que iba a hacer negocio. Inmediatamente lo incorporó en su feria y así Joseph empezó su tránsito por Inglaterra exhibiéndose. Su número era una gran atracción. De Sam Torr pasó a la feria del empresario Tom Norman. De su etapa en las ferias ambulantes no tenía un mal recuerdo e incluso llegó a hacer amistades con otros compañeros de trabajo. Con Tom Norman llegó a Londres a finales de 1884. Norman consiguió alquilar un local frente del Hospital Real de Londres, donde exhibió a Joseph durante unas semanas. Fue por ese tiempo que el médico Frederick Treves vio a Joseph por primera vez debido a la recomendación de unos estudiantes de medicina que conocían su interés por todo lo relacionado con las enfermedades deformantes. Treves quedó fuertemente impactado con el aspecto de Joseph y solicitó a Tom Norman que le dejase hacerle un reconocimiento médico. Treves dio una tarjeta de visita a Tom Norman que le permitiría poder entrar al hospital sin cita previa y sin preguntas. Gracias a esa tarjeta, Tom Norman llevó a Joseph discretamente al hospital y allí Treves lo tuvo varios días haciéndole reconocimientos y lo mostró a la comunidad científica del hospital y de otros centros médicos. Quedando patente que la enfermedad era incurable y que no se podía quedar en el hospital, Joseph tuvo que abandonar el establecimiento. Durante ese tiempo, Joseph, por timidez, miedo y porque no se expresaba bien debido a su boca deformada, no mantuvo casi conversación con Treves. Tal fue su mutismo que Treves pensó que tenía retraso mental, aunque ello no era cierto. La exhibición en Londres continuó hasta casi la primavera de 1885, cuando fue cerrada por las autoridades. No era la primera vez que la exhibición de Joseph era clausurada por encontrarla indecente, debido al sorprendente aspecto que tenía. En casi todos los lugares donde trabajaba, su exhibición era cerrada. En esta situación, Tom Norman conoció a un promotor italiano llamado Ferrari, quien le propuso llevarse a Joseph al continente europeo. Debido a que Joseph Merrick ya no podía trabajar en Inglaterra, Norman decidió que éste se marchara con Ferrari, aunque el promotor inglés nunca le dio buena impresión al italiano. Era costumbre por entonces que los promotores guardaran las ganancias de sus atracciones, así que Norman le dio las 50 libras que Joseph había ganado sin que éste protestara. Ferrari y Joseph se embarcaron rumbo a Bélgica en junio de 1886. Lo que ambos no esperaban es que en Europa las leyes acerca de la exhibición de personas con deformidades eran muy severas. Es así que las exhibiciones de Joseph fueran cerradas a los pocos días de ser abiertas, no teniendo casi ganancias ni para sustentarse. Yendo de ciudad en ciudad, perseguidos por las autoridades, llegaron a la ciudad de Bruselas. Ahí
Ferrari abandonó a su suerte Joseph, llevándose las 50 libras que Merrick había ganado tras 2 años de trabajo. Solo, y sin conocer el idioma francés, consiguió empeñar una de sus pocas pertenencias. Con gran dificultad, llegó a Ostende, donde compró un pasaje para regresar a Inglaterra. Merrick llegó a la estación de Liverpool Street en Londres. Al bajar del tren, la gente se dio cuenta de su presencia y le empezaron a increpar, a rodearle e intentar quitarle la gorra con el velo que le escondía su cara. Joseph intentó escapar inútilmente. Cuando llegó la policía, Merrick estaba al borde de un ataque de locura. Hablaba atropelladamente y no se podía hacer entender. A las preguntas de la policía solo acertó en enseñar la tarjeta del Dr. Frederick Treves, que había conservado durante casi 2 años. Treves fue llamado a la estación y se le llevó consigo al hospital de Londres. Ahí le hizo ingresar de modo fraudulento, lo que le trajo problemas con sus superiores. El director del hospital entendió la situación de Joseph, pero el hospital de Londres no aceptaba por entonces enfermos crónicos. Se consideró la posibilidad de enviarlo a algún asilo, pero en todos los rechazaron. Joseph sugirió que lo mandasen a la instalación de un faro marítimo o a un asilo para ciegos, y pidió reiteradamente que no lo mandaran a un workhouse. Según Treves, sentía pánico ante la idea de poder volver a una institución semejante. El solicitar ir a un faro era porque en ese momento Joseph tenía auténtico pánico a la gente, y el ir al asilo de ciegos era para poder relacionarse con gente sin la angustia de que lo vieran y así lo trataran con normalidad. Sin embargo, el director del hospital tuvo la idea de insertar un anuncio en la prensa solicitando ayuda económica para poder hacer un fondo para Joseph y así justificar el poder tenerlo alojado de por vida. La respuesta de la sociedad inglesa fue un éxito. Se recibieron cuantiosas sumas de dinero. Solucionando el tema económico, se habilitaron unas habitaciones para Joseph y se convertirían en su último hogar. Nuevamente logró gran repercusión cuando la propia Alexandra, princesa de Gales, y el duque de Cambridge se interesaron personalmente por la suerte del infortunado Merrick. Sería ahí donde Merrick, una vez alcanzada la paz que tanto había ansiado, se dedicó a sus 2 grandes pasiones, la lectura de novelas románticas y la escritura. También, pronto y persuadido por el Dr. Frederick Treves, Merrick comenzó a recibir visitas, a las cuales siempre sorprendió con su extraordinaria educación y sensibilidad. De entre las numerosas personalidades con las que se entrevistó, destaca la princesa de Gales, a quien recibió en varias ocasiones. En la mañana del 11 de abril de 1890, a los 28 años de edad, en la etapa más feliz de su vida, Joseph Merrick fue encontrado muerto en su cama. Treves, tras un examen, concluyó que murió de asfixia al quedarse dormido. La cabeza de Merrick era enorme, y solo con esfuerzo conseguía mantenerla erguida. Su desmesurado peso y tamaño impedían que Merrick pudiese dormir tumbado, obligándolo siempre a que lo hiciese sentado y en una posición especial. De otra forma, las deformidades le comprimirían la tráquea y le dificultaban gravemente la respiración. Sin embargo, tras análisis más detallados de su esqueleto, más que por asfixia, se estima como la causa más probable de su muerte que repentinamente su cabeza se inclinara debido a su desproporcionado peso y se lesionara la nuca. Tenía un vocabulario extenso, y a pesar de haberse pasado la mayor parte de su vida en el ambiente de la farándula, no solo sabía leer y escribir correctamente, sino que aún lo hacía con estilo notable, hechos que en Londres victoriano a finales del siglo XIX resultarían sobresalientes para cualquier persona de clase media o baja. Precisamente es de los estudios de sus escritos de donde se deduce una persona de carácter ingenuo e infantil, y de mirada maravillosa y simplificadora. Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por eso es culpar a Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y compartirlo. No olvides de comentarlo y nos vemos en la próxima.